vivo y en directo, me dicen acá están la gente. Y entonces le damos la más cordial bienvenida, Padre, aquí en la Semana de Teología y le recibimos con un caluroso aplauso al Padre. Sí. Le pedimos al señor director académico que nos presente su currículum del Padre Luis Cabañas. Sí. Víctor Luis Cabañas Insaurralde es un presbítero paraguayo de espiritualidad salesiana, reconocido en Paraguay por su trabajo bíblico, pastoral, educativo y comunicacional. Su figura se hizo especialmente conocida por la predicación popular, la enseñanza bíblica y la dirección del canal católico Ñan de Yara Ñe'e. Presentación cronológica: 1994, ordenación presbiteral. Fue ordenado sacerdote en la ciudad de Concepción por Monseñor Zacarías Ortiz. Primeras tareas pastorales: inició su servicio pastoral en comunidades salesianas vinculadas a San Vicente, Santa Teresita, postnoviciado salesiano. Su trabajo inicial estuvo muy unido a la pastoral juvenil, la formación cristiana, la catequesis, el acompañamiento vocacional. En 1996, centenario salesiano en Paraguay, participó activamente en la organización y animación pastoral del centenario de la presencia salesiana, evangelizador, comunicacional y juvenil. Finales de los años 90, su especialización en Roma. Viajó a Roma para realizar estudios superiores de Sagrada Escritura y posteriormente un doctorado en especialidades académicas: Biblia, exégesis bíblica, hermenéutica, literatura apocalíptica, simbolismo bíblico, teología pastoral. Etapa en Jerusalén. Luego de su formación, enseñó en la Pontificia Universidad Salesiana en Jerusalén. Influencia de Jerusalén en su teología. La experiencia en Tierra Santa marcó profundamente su lectura histórico-crítica de la Biblia, la importancia del contexto cultural bíblico, el vínculo entre Biblia y realidad social, la dimensión pastoral de la exégesis. Allí desarrolló una forma de enseñanza académica popular, cercanía al pueblo sencillo, con fuerte contenido simbólico y semita. En el año 2013, su regreso al Paraguay. Regresó al Paraguay luego de varios años de formación y docencia internacional. Los ámbitos de trabajo: Seminario Mayor, Instituto Salesiano, formación bíblica de laicos, retiros espirituales, predicación nacional. En el año 2014, 20 años de su ministerio sacerdotal, celebró su aniversario con el lanzamiento del libro Los 4 primeros sellos del Apocalipsis, obra centrada en interpretación bíblica del Apocalipsis, simbología numérica judía, crítica a interpretaciones sensacionalistas, lectura pastoral de los textos difíciles. En el año 2018, rector del Santuario María Auxiliadora. Asumió como rector del Santuario María Auxiliadora. Este periodo consolidó su liderazgo pastoral, su presencia mediática, la formación bíblica popular. En el año 2020 fue nombrado párroco en Lambaré, nombrado párroco de la parroquia Santa María de la Merced de Lambaré. 2023 al 2026, evangelización mediática. Se fortaleció su presencia en televisión, redes sociales, predicación masiva, transmisiones litúrgicas,
formación bíblica y virtual, especialmente mediante Ñandeyarañe'e, canal católico, orientado a evangelización, catequesis, Biblia, actualidad nacional, reflexión moral y social. Países donde trabajó o estudió: Paraguay, pastoral parroquial, docencia, evangelización, medios de comunicación. En Italia, especialización y doctorado bíblico en Roma. En Israel, docencia bíblica en Jerusalén. Especialidades: Biblia y exégesis. Su principal especialidad es la interpretación bíblica profunda, contexto histórico, palabras hebreas y griegas, simbolismo semita, apocalíptica. En el ámbito de la teología pastoral, integra Biblia y realidad social paraguaya, corrupción, pobreza, crisis familiar, pérdida de valores, cultura del poder. En el ámbito de la pedagogía religiosa, su estilo pedagógico combina profundidad académica, lenguaje popular paraguayo, expresiones en guaraní, ejemplos cotidianos, fuerte carga narrativa. En el ámbito de la comunicación social, trabajó ampliamente en televisión católica, radio, homilética popular, evangelización digital. Escritos y aportes intelectuales. Libro conocido, Los 4 primeros sellos del Apocalipsis. Temas principales: Apocalipsis bíblico, simbolismo del 666, lectura judía de Números, crítica al miedo religioso, interpretación pastoral del fin de los tiempos. Influencia de su aporte pedagógico teológico: Biblia para el pueblo sencillo. Uno de sus mayores aportes es acercar la exégesis académica al pueblo paraguayo. No presenta la Biblia solamente desde teorías académicas, sino desde la vida diaria, la realidad social, el sufrimiento del pueblo. Integración entre fe y realidad nacional. Sus homilías frecuentemente relacionan evangelio, justicia social, corrupción, dignidad humana, responsabilidad política. Estilo paraguayo de evangelización. Su pedagogía posee rasgos muy paraguayos: uso del guaraní, humor popular, imágenes campesinas, tono paternal, fuerte dimensión moral, y todo esto genera cercanía, especialmente en adultos mayores, sectores populares, comunidades parroquiales, fieles del interior del país. Influencia salesiana. De la espiritualidad salesiana heredó amor a los jóvenes, educación preventiva, cercanía pastoral, optimismo cristiano, evangelización mediante medios modernos. Y así, haciendo una síntesis teológica de su pensamiento, la visión pastoral del presbítero Víctor Luis Cabañas puede resumirse en 4 ejes. Cristo como centro de la historia, la Biblia como luz para interpretar la realidad paraguaya, evangelización con lenguaje popular y profundo, conversión moral y social del pueblo. Agradecemos al Padre Luis Cabañas por darnos esta magnífica oportunidad de estar con nosotros, y antes de cederle la palabra, quisiera yo introducir también en nuestro querido idioma guaraní en esta semana de teología. ¿Cómo, por ejemplo, podemos decir la 40ª semana de teología con su tema central, la paz, tiempos de guerras, conflictos, crisis mundial? Nosotros podemos decir, y yo hice este intento, después los estudiosos de guaraní podrán mejorar, sugerir otras alternativas. Irundu pa mocoinja arapocoindu tupareco qua regegua. Y el tema transversal para toda la semana de teología
esto de la paz, tiempos de guerra, conflictos, crisis mundial, agua, que es la paz. Hakatuñande ñoraino peyaiko, yoabu, apañuay, sarambi o parupiete. Entonces, una manera de, en teología, insertar también nuestro idioma guaraní, y esto está sujeto a mejorar, modificar de la mejor manera posible, pero alguien tiene que dar la patada inicial. Bueno, Padre Luis, Víctor Luis Cabañas. Buenas noches a todos. Bueno, arecoma para el momento, amano, vean, a pele, vean, listo. A la cuenta, entonces hemos santificamos hoy. Bueno, qué lindo el hecho de recibir esta invitación aquí de nuestra queridísima Facultad de Teología. Y sobre todo, como siempre, estamos hablando con los muchachos en la enseñanza, o mejor dicho, en el compartir el conocimiento. Porque ahí pues es la mayéutica, ¿verdad? Socrática, que siempre en la medida en que ñañemongueta, ahí entonces vamos descubriendo tantas cosas lindas. Y todo ese currículum que yo escuchaba también, iba pensando y decía cuánta grandeza y cuánta gracia de parte de Dios que uno va recibiendo para ir aprendiendo ciertamente en el compartir, porque es ahí donde nosotros hacemos también ciencia. Es decir, cuando uno comienza a preguntarse sobre las situaciones. Y hoy nos preguntamos sobre estos temas que nos proponen ustedes mismos, que quieren hablar un poco sobre la guerra, los conflictos, la crisis mundial y situaciones que ciertamente ustedes como jóvenes, como futuros sacerdotes en este camino, que tienen que ponerse al frente. Ella se llama ahora la posta y nada lleva, no es ya mañana, eso sí, va a pura itereite, pero ciertamente en el mirar todo lo que significa nuestro mundo, situaciones de guerra, situaciones de conflicto y crisis mundial que tenemos, pero la solución, ahí está, y para eso estamos, y la formación es tan importante, el reflexionar. Por ahí vamos a ir encontrando la solución. Y siempre la Iglesia en este sentido presentó soluciones, o por lo menos propuestas, donde nosotros tenemos que ir entrando y tenemos que procurar ponerla en práctica. Bueno, algunas cosas que tengo. Primero quiero hacer para entender simplemente una breve introducción general sobre esto que ustedes eligen como tema, tiempos de guerra, conflictos y crisis mundial. Primera cosa eso, ¿verdad? Y desde aquí después mirar el tema más específico, la relación entre paz y justicia, que aparece en el libro de Isaías 9:6. Sabemos que Isaías es uno de los profetas más positivos, ¿verdad? Y a Isaías le utilizamos en todo tiempo, desde el Adviento, la Navidad, tiempo ordinario, Cuaresma, Pascua. Isaías ve Yehuda por todas partes, ¿verdad? Isaías ya ve que salva justamente ese nombre que es tan importante también para nosotros. Y de un sentido bien pastoral, procurar aplicar a nuestra realidad. ¿Qué es lo que vivimos? ¿Cuáles son también nuestros tiempos de guerra, conflictos y crisis a nivel nuestro? Entonces quiero por lo menos un poquitito tocar también y hablar de nuestra situación paraguaya, como decía aquí el padre Wilson, ¿verdad? Bueno, y después comparar directamente o mirar desde la propuesta que nos hace aquí Efesios, capítulo 2, del 14 al 15. Cristo como nuestra paz. Isaías y luego la realización y la plenificación en Cristo. Esta breve introducción procura ya hacer una síntesis de todo lo que después vamos a hablar, porque lo otro será un poquitito más un discurso técnico, como para entender, como decíamos, y ustedes saben muy bien porque están en el estudio exegético también, ir al fondo de las palabras, procurar entender cada palabra clave que se utiliza dentro de las expresiones bíblicas, las expresiones del mensaje teológico,
Al final de cuentas, eso es lo que nos ayuda a nosotros también a hacer después una aplicación. Y esa aplicación más bien va a quedar ahí después en manos de cada uno de nosotros en la medida en que vamos comprendiendo y entendiendo lo que el profeta quiere decir, Pablo quiere transmitir a su comunidad de Éfeso y luego que nosotros lo hacemos realidad en nuestra historia, en nuestro mundo. Entonces comienzo con esta breve introducción. Vivimos en uno de los momentos ahora por lo menos más complejos y sabemos muy bien, a pesar de que también los antiguos nos pueden decir lo mismo, ¿verdad? Que ellos también han vivido situaciones bastante difíciles con respecto a guerras, conflictos y crisis mundial. Nosotros ahora también estamos en lo mismo. Guerras entre naciones, conflictos ideológicos, terrorismo, migraciones, pobreza creciente, miedo económico, crisis de valores. Todo esto muestra que la humanidad posee grandes avances tecnológicos, pero no hemos aprendido todavía el camino para hacer el famoso agua, ¿verdad? Yande agua, pumilla, agua, puya, calculaña, mañana, esa y ver cómo solucionar, pero así pacíficamente en la paz. El hombre de por sí es pacífico, ¿verdad? Pero y entonces ahí parece que nos despertamos ante situaciones que creamos nosotros mismos dentro de la comunidad. Por eso que es hermoso, ¿verdad?, el leer y el estudiar la Biblia, porque en la Biblia siempre estamos mirando estos dos elementos, las dos columnas, siempre apuntando a nuestra comunidad el cómo nosotros vivimos esta paz ante los conflictos que pueden suceder y cómo también nosotros individualmente, personalmente, tenemos que responder a las situaciones en las que nos encontramos. El lunes, cuando estaba reflexionando sobre esto, como fue también, se le presenta, ¿verdad?, después de Pentecostés, el lunes, a María como madre de la iglesia, justamente, ¿verdad? Y ahí el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, que nos hablaba, mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿verdad? Y después se refiere al hijo, ahí tienes al discípulo, ¿verdad? Le dice, ahí tienes a tu madre. Y en esa exégesis era tan lindo también mirar, porque todos estos conflictos, crisis mundiales, guerras que tenemos nosotros, al final de cuentas siempre lo vamos a solucionar o por lo menos tenemos que buscar, dar respuesta desde la comunidad. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Eso quiere decir es la comunidad, nosotros, incluso aquí nosotros que estamos, para que nuestro seminario, nuestro grupo pueda funcionar bien, de nuestros hermanos, de cada uno de los compañeros. Y al mismo tiempo al revés, si queremos que exista una comunidad linda, ¿viste? La individualidad. Algunas veces somos nosotros mismos, grupo. Y entonces por eso es interesante mirar. Puede ser que tengamos grandes avances, decíamos, dentro de la tecnología, cómo tenemos que convivir, cómo tenemos que hacer las cosas desde el sentido amplio de una comunidad, pero después nos cuesta vivir así, ¿verdad? Bueno, pero en medio de estas oscuridades la palabra de Dios aparece como una luz que atraviesa esta noche de historia y hacemos historia nosotros. Y el profeta Isaías, que vamos ahora a entrar de poquito, habla en un tiempo de profunda crisis política. También él vivió una situación de crisis política. Después vamos a mirar un poco este contexto histórico en que se encuentra el profeta ante la situación con el rey, con esa nación, con ese pueblo que está sufriendo conflictos políticos fuertes, crisis. Israel vivía momentos de miedo, invasiones y por lo tanto también desorientación espiritual. Y entonces el pueblo vive momentos en que las invasiones, la desorientación espiritual le hace crecer, sobre todo al pueblo que veía que los imperios, especialmente los imperios fuertes, Asiria, Babilonia, todos estos pueblos en ese tiempo en que nosotros tenemos estos escritos bíblicos, eran los que
venían, atacaban y por lo tanto toda esa esperanza de la paz, digamos, se va derrumbando. Isaías presenta la figura de un rey mesiánico y aquí entonces ya viene la propuesta, ¿verdad? Confiar en el Señor, confiar en Dios. Pero claro, cuando confiamos en el Señor o confiamos en Dios, también con nosotros sucede lo mismo, porque muchas veces sin embargo, Isaías nos propone, y cuando nos está diciendo esa figura del rey mesiánico que viene lleno de espíritu, nos está proponiendo a nosotros, ¿verdad? Esa fuerza que aquí nosotros en este capítulo 6 de Isaías, 9, versículo 6, se nos presenta como esa fuerza de Dios. Y es lo que nos da la autoridad a nosotros para entender que no se basa en la violencia, sino que aquí está el caracú, queridos jóvenes, queridos participantes hoy. No está en la violencia, sino en la justicia, en la sabiduría, en la misericordia y en la fidelidad nuestra hacia Dios. Fidelidad. Entonces, cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de un proyecto, ¿verdad? Porque quiere decir que Ñandella ya puede tener alianza, ¿se acuerdan? Berit, estas palabras son claves para nosotros, que se vuelven a utilizar aquí y nos ayudan a nosotros también a entender la fidelidad a esa alianza. Peñandella, Eva, Ecuea, lleva entonces ser fieles, procurar, luchar, empeñarse. Entonces esta es una propuesta maravillosa ante las guerras, conflictos y crisis que nosotros mismos también provocamos desde nuestra individualidad, pero que le hacemos sufrir tantas veces a nuestra propia comunidad. Por lo tanto, este Mesías será capaz de reconciliar al hombre con Dios y también al hombre consigo mismo. Y esta suele ser una de las cosas que a veces a nosotros nos cuesta entender. Así que Ñandella recoge de ti papel muy importante en la evangelización. Y por eso cuando hablaba el padre Wilson aquí presentaba esto de Ñandella Arañe, una de las preocupaciones que tenemos es Ñandella y hacemos todo el esfuerzo es para hacer llegar este mensaje de Isaías y de todos los profetas, porque en el fondo, la palabra de Dios siempre nos va a hablar del amor, la misericordia, la justicia, ¿verdad? Y desde ahí vamos a poder, los tiempos de guerra, de conflictos, de crisis, como nos presentan los autores bíblicos, llegar a ese shalom, ¿verdad? A esa paz, que quiere decir mucho más que simplemente una paz externa, la pax romana, decían antes, ¿verdad? Los romanos cuando invadían Jambaretebe, Guyana, la dictadura, a ver, Pax. Hay un chistecito de Mafalda que justamente decía, yo creía en la paz, dice, pero ahora me di cuenta que verdaderamente hay paz, paz, paz. Vocabulario. Espectacular. Umia Mafalda, iba le veñan de hoy, filósofo apuraite Mafalda. Bueno, japeala ella y nagoave. Pero si nosotros no le tenemos a Dios ahí, peala ñande, apego la pax romana que decía, ¿verdad? Baretebe, remacaneaja, garrote. Bueno, y algunas veces nosotros medio estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Bueno, entonces aquí el shalom, como le estaba diciendo, significa esa plenitud, esa armonía, justicia, bienestar, reconciliación, vida digna, comunión con Dios, pero que se manifiesta a través de nuestra comunidad. Diga tú ñandela ya lleva, ya es de Yara, nos dice la misma palabra de Dios, pero si no le amamos al hermano. ¿Cómo me puede decir que le ve a Dios, que le amas a Dios, a quien vos no ves? Yo siempre repito, y ese me gusta, ¿verdad? El famoso Aishiyanga, ¿verdad? Que decimos nosotros, ¿verdad? Porque ahí está esa frase aquí, que dice que es el shalom en realidad, Yeshakwa, Ay Sheyara Anga, porque veo la imagen de mi Dios, ¿verdad? Estas son expresiones, creo que nuestro lindo idioma guaraní y nuestra cultura ha entendido, ha comprendido y eso lo supo también poner en su mismo lenguaje. Pero hay Sheyara Anga porque es imagen, ¿verdad? Ahí está el shalom, que no es una paz
simplemente externa, sino que es esto de la dignificación del hombre, plenitud, armonía, porque hay justicia con esa persona. Por eso la paz bíblica que encontramos aquí, vamos a mirar siempre, ahora estamos mirando de un poco de Isaías, exige conversión de corazón, compromiso con la verdad, porque desde ahí solamente vamos a poder nosotros también entender todo lo que nuestro chip, voy a decir así, entre comillas, ¿verdad? En el lenguaje ñaño entiende por una vez, ese chip con que Dios nos ha creado y nos ha puesto en este mundo. Entonces, el profeta Isaías no anuncia simplemente una tranquilidad externa, tranquilidad política, sino que anuncia una transformación profunda del ser humano y de la historia. Transformación. Yandeina la cambiata. Yandego haga la mentalidad nueva, corazón nuevo, para poder traer ese shalom, esa paz a nuestra comunidad. Y aquí aparece la figura del Mesías, ¿verdad? Del ungido. Qué linda que es esta imagen, ¿verdad? Porque justamente ellos, cuando se encuentran en esta experiencia tan dura de crisis, de todo lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? De estas crisis, como nuestro título ustedes han puesto, ¿verdad? Crisis mundial. Pero ya digo, oiga, tú en la mañana dentro de nuestra crisis, pero que se vuelve mundial también cuando nosotros estamos sufriendo, nosotros mismos, a pesar de que parece que es una crisis ahí pequeñita, pero para con la de mundo, entonces aquí la propuesta es verdaderamente un hombre nuevo, transformado, y que es capaz después de transformar también su historia, transformar nuestro servicio ministerial, sacerdotal, parroquial, de iglesia. ¿Verdad? Dentro de nuestro ministerio sacerdotal, y mucho hemos aprendido y hemos visto y seguimos siempre aprendiendo y viendo. Pero ustedes que se están preparando y están abriendo los ojos, están viendo y van a encontrar nuevas realidades, ciertamente que tienen que apuntar hacia esto sobre todo. Una conversión verdadera del corazón, una conversión de compromiso. Eso es lo que Isaías 9:6 nos está proponiendo. Y entonces, esta esperanza, porque aquí encontramos esperanza en esta palabra de Isaías, solamente encuentra su cumplimiento pleno, y aquí entramos en lo de Efesios, capítulo 2, del 14 al 15, en la persona de Jesucristo. Y le conocemos muy bien a San Pablo, ¿verdad? A Bella de Coyete y especialista en San Pablo, allá de Neri, ¿verdad? Entonces, podemos mirar cómo Pablo verdaderamente tiene este deseo tan grande de traer esa paz con todo lo que él hace. En página consigo mismo, hasta que después de esa conversión, ese encuentro, ¿viste? Cristo, nuestra paz, el hecho de encontrarse, hecho de los apóstoles, ¿verdad? 3 veces te narra su propia conversión, quiere decir que poco será. El capítulo 9 es maravilloso y después vuelve a repetir y vuelve a contar. Siempre es así, esa experiencia profunda es la que después también encontramos aquí como propuesta en esta carta. Esta esperanza, dice Pablo, solamente encontrará su cumplimiento pleno en Jesucristo, que nace, primero, humildemente en Belén. La humildad, y la humildad es tan importante, ¿verdad? Porque estamos reconociendo nuestro humus, nuestra condición, nuestro adamá. Y entonces estos elementos nos hacen pensar. Y entonces, hace la gente, estrella de Corejupí, aunque aquí no podemos decir porque tenemos un general allá. Entonces, diga tú ya es la estrella de Corejupí, ¿verdad? Pero justamente desde el sentido de la humildad. Una rectitud que nos pone a nosotros aquí cuando Pablo está presentando la respuesta desde el Nuevo Testamento, esta comparación tan importante. Bueno, entonces, queridos jóvenes, aquí vamos a entrar un poco de exégesis así más profunda, ¿verdad? Esta relación entre paz y justicia. Paz y justicia, para que exista paz
aquí constituye uno de los ejes principales de nuestra teología bíblica. A eso estamos apuntando y eso es lo que estamos buscando. No es, ya dijimos, una mera ausencia de conflicto, sino que tanto Isaías 9:6 o Efesios 2:14-15 representan dos momentos decisivos de la revelación bíblica. Y en momentos claves siempre se presenta la palabra de Dios, porque responde a nuestra realidad. Responde allí donde nosotros estamos, a un contexto real, a un contexto de nuestra historia. Por lo tanto, esta paz mesiánica que encontramos aquí tanto de parte de Isaías primero, 9:6, y luego Efesios, que vuelve a retomar esto, nos habla desde una realidad histórica que lo ponemos a una categoría teológica, es decir, nosotros lo llevamos a entender el Theos, ¿verdad? El Logos, un estudio profundo de cómo Dios actúa y cómo Dios entra en nuestra vida. Y por lo tanto, desde ahí, desde un cambio de mentalidad podemos entrar en esa transformación antropológica, es decir, del hombre, de la sociedad, que nos lleva a una reconciliación humana, reconciliación dentro de la sociedad. Entonces la Escritura, queridos amigos, nos separa jamás paz, shalom, de la justicia. Jamás se puede separar entonces estos dos elementos. Nuestro tema específico, ¿verdad? Mirar un poco desde Isaías y desde Efesios estas dos terminologías de la paz y la justicia. Entonces llegamos a esta convergencia, los dos llegan a lo mismo. Es decir, que no podemos separar y hablar de paz si es que no hay justicia. La ñandella eno, ¿verdad? Vamos a estar mejor, todas esas cosas. Entonces va a ser así en la medida en que nosotros tenemos justicia. Y la justicia para todos. Justicia equitativa verdaderamente, ¿verdad? Eso es lo que nos va a llevar a la paz. Eso es lo que nos está queriendo transmitir aquí tanto el profeta Isaías como la carta a los Efesios. Y miremos un poco ahora para entrar más en este contexto del profeta Isaías. Isaías está en el contexto de la llamada que se llamaba en ese momento la guerra Ciro-Efraimita. Estamos en el año 734 a.C. Judá enfrenta una amenaza del imperio asirio, la presión asiria, el reino del norte, el colapso de las estructuras tradicionales davídicas. Recordemos que si ya estamos en el 734, quiere decir que reino del norte, reino del sur, 930, eso ya había sucedido. Entonces aquí nos encontramos situaciones difíciles. El rey es el rey Acaz, que busca seguridad mediante alianzas políticas, sometimiento en todo caso a Asiria, mientras que Isaías denuncia esa falta de confianza en Yahvé. Él eso es lo que está denunciando. Cuando nosotros comenzamos, dice aquí el profeta Isaías, a buscar simplemente quien humanamente nos salve y nos quite de esa situación, hay que pensar entonces desde Dios. Esa es la propuesta que nos pone aquí. Entonces esta teología de Isaías interpreta la crisis, esta crisis política, tiempo de guerra, crisis religiosa, crisis de fe, de no buscar simplemente en la diplomacia, en la militarización, en los pactos internacionales, acumulación de poder, porque él responde diciendo, aquí tenemos que encontrar una fidelidad a la alianza, la confianza en Dios y la esperanza mesiánica. Aplicando más al contexto cultural, antropológico de Isaías, lo que está viviendo en ese momento, el rey, recordemos que era el mediador del orden, de la polis, de la ciudad, del lugar donde se encuentra siempre la comunidad. Y por lo tanto el rey es siempre garante de justicia, protector del débil, representante nada más y nada menos que de Dios.
Sin embargo, Isaías transforma esta concepción. El Mesías no es un conquistador imperial, un déspota sacralizado, sino que es un gobernante cuya autoridad nace desde la justicia, desde la fidelidad, y es lo que nos va a llevar a la paz. La relación que estamos mirando un poco con respecto al shalom. Hay algunas palabras claves, como decíamos, que también queremos mirar un poco. La palabra shalom, tantas veces hemos escuchado esto, ¿verdad? Desde el aspecto semántico, siempre quiere decir integridad, plenitud, armonía, estabilidad, reconciliación, bienestar social, restauración de relaciones. No se va a limitar a una tranquilidad simplemente psicológica o a una situación de que no hay guerra, no hay problema, todo está bien, allá. Y sin embargo, peña en su huevo y anda, él y pone página la situación. Quiere decir que está llamando a un confrontarse siempre con la realidad. Por lo tanto, en la teología del Antiguo Testamento, la paz es fruto, siempre paz y justicia. Siempre es fruto del orden justo. Pero esa justicia, ustedes saben que en la definición en el Antiguo Testamento a Dios se le define justamente como Sedek. Sedek, que quiere decir justicia. Es decir, ser justo con Dios quiere decir que de ella pola ella pona de acuerdo a tu, entre comillas, a tu chip. Así como Dios te ha creado, te ha planificado. Como decía San Agustín, inquieto estará mi corazón, ¿verdad? Hasta que no llegue a ese descanso pleno de acuerdo al proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero para el año de ya se cagan, detrás de eso tenemos que ir. Y entonces, desde ahí podemos hacer teología. La paz proviene de Dios, nos exige a nosotros justicia, presupone alianza, implica comunión comunitaria, implica en nosotros. Es aterrizar, es una aplicación ya de esta relación. Si nosotros queremos la paz, entonces tenemos que buscar la justicia. Y esta ya es una aplicación bien comunitaria. Por eso, todo lo que era injusticia, todo lo que es idolatría, lo único que hace es destruir absolutamente la paz y el orden en medio de la comunidad. Si queremos ir, ahora no vamos a ir, ¿verdad? Voy a andar poco de tereíta, pero si queremos ir a aplicaciones concretas, tenemos tantas situaciones, ¿verdad? De egoísmo, tantas situaciones dentro de todos los estamentos. A nivel político, a nivel de iglesia, a nivel de movimientos, a nivel de grupos, a nivel de religiones, ¿entienden? Entonces, cada uno es acá la puchero, cada uno es acá la soquete. Y claro, eso después hace que la convivencia de esa paz de la que nosotros estamos buscando, ciertamente que lo vamos destruyendo. ¿Por qué? Y porque ahí ya después comenzamos como consecuencia con nuestras propias injusticias. ¿Se dan cuenta que somos nosotros los que vamos creando entonces? Aquí esta relación es maravillosa, ¿verdad? Tanto de lo que nos propone Isaías, como después al hablarnos y nos dice, Cristo es verdaderamente nuestra paz. Cristo es el que nos va a llevar a ese shalom, e Irene van a decir, ¿verdad? En griego después. Y bueno, hay muchos autores muy interesantes que nos hablan de esto también, cómo se va presentando. Eso no lo voy a tocar ahora. Quiero ir ya directamente. Entonces, desde el aspecto de la carta a los Efesios. Entonces, eso se nos presenta desde la carta, desde el libro de Isaías, la profecía de Isaías, y ahora a los Efesios. Porque Él es nuestra paz, nos dice aquí en este capítulo 2. Nuestro contexto histórico, donde Pablo está escribiendo. Hay tensiones, como siempre, ¿viste? Ahí está, la guerra, crisis en la comunidad. Tensiones entre judeocristianos, tensiones entre los cristianos que provenían del paganismo. Recuerden que Pablo sale y va a predicar, y principalmente va hacia los paganos, ¿verdad? Él se va abriendo. Y entonces el problema central y la pregunta es cómo construir una nueva humanidad reconciliada
cuando nos encontramos con gente diferente, gente que ni conocía tampoco, ¿verdad?, del judaísmo, o tal vez conocían a oídas así, pero nada más que eso. Entonces, ¿cómo hacemos estos que están ingresando y están aceptando? Por eso judeo-cristiana, estos primeros judeo-cristianos. Incluso sabemos, Hechos de los Apóstoles, ¿se acuerdan? Capítulo 15, que ya tenemos la primera dificultad crítica en que tiene que reunirse y se hace un primer concilio, el concilio de Jerusalén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que algunos judeo-cristianos, ciertamente de Jerusalén, se van y le dicen, no, penda bella no, etc. No venir circuncidar y no venir captuyete hoy, no pueden ser, primero tienen que ser. Entonces aquí entran los conflictos, las dificultades. Se dan cuenta que al hablar de guerra o al hablar de conflictos o al hablar de crisis mundial, primero tenemos que ir tocando nuestra realidad. Y desde ahí vamos a ver un poco cuáles son nuestras crisis y guerras que tenemos que solucionar. En un contexto bíblico, este texto a los Efesios desarrolla en primer lugar el tema de la reconciliación, la unidad, la destrucción del muro, habla de una destrucción del muro, ahora ya no existe más muro, no existe más el pagano, hay una creación de un hombre nuevo y sobre todo de esa paz, Irene ellos ya van a utilizar aquí, ¿verdad?, en el griego, que corresponde al shalom, que es la integridad del hombre, de la persona como tal. Y dentro del contexto antropológico, es decir, las consecuencias a las que va a llevar el buscar, el predicar y el anunciar, como hace Pablo, para esta realidad en su cultura o en esa cultura donde él se encuentra. El muro probablemente está evocando a ese muro también incluso religioso, el muro del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Y porque esto separa. La religión ya de separa normalmente, si es que nosotros no sabemos entender y no sabemos dialogar, que tendría que ser lo contrario, ¿verdad? Porque la religión nos tiene que religar a nuestra propia esencia. Más apañandeu, vean con la religión. Y no es para fanatizarnos y al contrario, separarnos después. Yo recuerdo porque siempre cuando uno está así en las charlas o en la televisión, muchas veces después recibe de todo un poco en los WhatsApp, ¿verdad? Estaba en la de felicidad, pero está en la de acá hoy. Algunas veces te dicen, no, este no es cristiano, este no es de la doctrina de la iglesia, y así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nos fanatizamos. Entramos dentro de cierto fanatismo que no nos deja abrir. Aquí dice Pablo directamente de Efesios, el muro, ese muro que separaba. Se está refiriendo entonces, por eso le estaba diciendo en su contexto cultural, religioso, aquí a ese muro, tal vez de Jerusalén, ¿verdad? Por lo que significaba para el judío, pero lo que tiene que significar también para el gentil. Pablo después va a ampliar esta imagen. Todo sistema de exclusión queda abolido en Cristo. Todo sistema de exclusión queda abolido en Cristo. ¿Y dónde está el secreto? Está en la cruz. La cruz es la que destruye el odio étnico, la superioridad religiosa, las barreras culturales, las enemistades históricas. Desde aquí entonces podemos ver. Y así entonces, y voy concluyendo con algunas de estas terminologías claves. Irene, por ejemplo, la Irene Paulina siempre traduce esta palabra shalom, que implica esa unidad, esa comunión que tiene que haber, pero en una integralidad, lo íntegro del hombre, de la persona. Y todo lo que es enemistad, hostilidad, odio cultural, todo esto es destruido por Cristo. Y entrando en la síntesis teológica, por lo tanto, nuestro tema que nosotros colocamos aquí, el príncipe de la paz, decíamos, ¿verdad? A un Cristo que es nuestra paz. Los dos elementos, Isaías 9:6 y Efesios 2:14-15. Por una parte, Isaías anuncia el Rey justo
y Efesios revela el cumplimiento en Cristo, cumplimiento cristológico definitivo. En cuanto que Isaías dice una paz fundada siempre sobre la justicia. Solamente así puede haber paz, shalom. Y Efesios nos dice que la paz fundada justamente sobre la justicia trae una reconciliación que nace desde la Pascua. Es decir, utiliza mucho la cruz, ¿verdad? La cruz. Es decir, tenemos que luchar, saber renunciar a muchas cosas. Y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, le decimos en la terminología bíblica, el cómo nos organizamos. Una de las promesas, ¿verdad?, la famosa monarquía, es decir, cómo nos organizamos. Yaguapilla, calculaña, mañana, esa, ¿qué es lo que no nos deja vivir en esa paz y en ese shalom? Y dentro, quiero pasar a esta aplicación teológica a nuestra cultura paraguaya. La paz sin justicia siempre va a ser una simulación. Hacemos una simulación, pero en el fondo, no estamos viviendo absolutamente o profundamente esa paz que nosotros por ahí predicamos o decimos. Una sociedad marcada por corrupción, clientelismo, impunidad, manipulación mediática, no puede hablar de una auténtica paz mientras existan estos elementos. Quiere decir que no podemos hablar de una auténtica paz. La Biblia de por sí, así como estamos mirando también, solamente estos dos versículos, solamente Isaías y Efesios. Pero si uno mira del contenido bíblico y sobre todo los profetas y tantos otros, las denuncias, tanto contra la corrupción, clientelismo, impunidad, todo esto es muy fuerte. Siempre denuncia una falsa paz. La denuncia siempre será. ¿Se acuerdan de todo lo que estudiamos ahí sobre profetismo? ¿Se acuerdan? Mirando esa realidad, es que nosotros miramos y decimos, esto va a ir bien o esto va a ir mal. Entonces uno anuncia qué es lo que vendrá. Pero al mismo tiempo, mirando el pasado, va a decir, bueno, esto no puede caminar así. Esta es la causa. Esto es lo que nos ayuda también, y estas reflexiones en esta semana, ¿verdad?, de teología nos tiene que ayudar también a nosotros a crecer en este aspecto. Cristo, por lo tanto, destruye los muros sociales, así como Efesios interpela divisiones partidarias, odio ideológico, desprecio social, indiferencia hacia el pobre. La Iglesia, sin embargo, debe procurar, conservar siempre esta dimensión profética. A que peañan de Guanaína, sobre todo nosotros. Yandela tendo tanaina en el sentido de que vamos a estar al frente de nuestras comunidades, nuestras parroquias, diócesis, etcétera, con nuestro pueblo, ¿verdad? Y por lo tanto la Iglesia tenemos que conservar, o los miembros, dentro de una jerarquía, ¿verdad?, estando al frente. Una tradición profética bíblica que nos exige defender la verdad, iluminar la conciencia, anunciar la conversión, denunciar la idolatría del poder. Bueno, todos estos elementos de acuerdo al contexto histórico en los que hoy nos encontramos nosotros, pero sobre todo también ustedes poco a poco irán asumiendo y ustedes ya van a ver y van a tener esa capacidad también de anunciar y denunciar en su contexto histórico. Ahora luego viste en la encíclica del Papa León XIV, que nos habla ya sobre esta cuestión de la inteligencia artificial, y ya coma mucho ya, pererema verbina. Pero siempre llama a un humanismo, buscar siempre eso. Todo tiene que estar al servicio de la comunidad, del hombre. Y por último, la conclusión final. La paz bíblica no es entonces neutralidad pasiva, no es pasiva la paz, porque no pasa nada. Ñaki imba guazú, ende imba ebe, ¿verdad? Entonces nos quedamos aquí. Sino que es fruto principalmente de la justicia, paz y justicia. Ahí están los dos elementos de nuestra reflexión. Isaías anunció un rey cuya autoridad genera paz. Efesios proclama que Cristo es el que planifica y realiza en el hombre el camino para conseguir la paz. O sea, si vivimos en Cristo, si nos aferramos a Cristo, es decir, proclamamos, ¿verdad?, como dirá Pablo, el que dice, verdaderamente Cristo es el Señor, dice, ¿verdad? Eso sí quiere decir
que nos aferramos. La plenificación de nuestra vida en Jesucristo es lo que nos va a llevar sine qua non para que podamos tener justicia. Por ello, donde hay justicia, nace la paz. Donde hay reconciliación, nace la comunión. Donde Cristo reina, cae la enemistad. La Escritura enseña así que la verdadera paz no es silencio impuesto, sino plenitud reconciliada con Dios. He dicho. Muchas gracias. Tenemos ahora un receso de 10 minutos y retornamos después para las preguntas.
Él pues está en un comando, en la camioneta tiene su comando. Allá al costado. Y él me va a llamar para que empecemos. El canal es espectacular, tiene equipado su camioneta. Tiene 2 camionetas equipadas. Y tenés tu programación también. Tengo los días sábados abierto para la iglesia, se llama la iglesia peregrina se llama. Esta es nuestra cámara. Sí. Yo no sé si estamos bien. Para mí que tenemos que estar más acá, padre. Acá parece que tenemos, ahí parece que tenemos que estar. Reíte sí que padre. Tenemos que reír. Ahí mismo, ok. ¿Y cuando empezamos? Ahí mismo. Dale. Sí. Dale, dale. Iglesia Peregrina. Estamos en este momento en la Semana Teológica acá en el Seminario Mayor del Paraguay. Un saludo especial a todos los televidentes del primer canal católico de Yara Ñe. Estamos con la presencia del doctor Wilson. ¿Cómo está, padre y doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente en esta jornada en donde tantos jóvenes están presentes? ¿Cuál es el impacto de todas estas reflexiones para todo el seminario? Realmente para nosotros es una magnífica oportunidad para estar con los jóvenes, con los universitarios, de una manera muy particular para desarrollar el tema de la paz. La paz que en guaraní podemos decir pu agua pu, así como Ñan de Yara nos dice ame epm pu agua pu shemba eteva aheya pm. Y es un tema muy actual porque realmente necesitamos la paz en estos tiempos así de crisis, de guerras, conflictos a nivel internacional, pero para nosotros también es importante una mirada local, para nosotros mismos, en nuestra comunidad, en la familia, porque muchas veces quizás no estemos directamente en una guerra así como está por decir Rusia, Ucrania, en el Medio Oriente, pero sí en las familias podemos tener guerras, conflictos, odio, falta de diálogo, falta de comunicación, de respeto, de justicia, y creo que estos temas también los tendríamos que aplicar a nivel familiar, a nivel social. Por eso considero que es un tema muy oportuno y que también podemos decir que es un tema actualísimo. Y después está lo del cómo afrontar estos momentos o situaciones de crisis. Está, por ejemplo, el tema de conversar, el diálogo en la casa, en la familia. Está, por ejemplo, están las instituciones, acercarse a las instituciones, informarse sobre esto, me parece que son claves. Y también es importante a nivel de iglesia considerar la importancia de este tema, porque dentro de la misma iglesia también se puede dar conflictos entre nosotros mismos, puede haber crisis. Y es el momento de acercarnos a Cristo, así como hoy se explicó muy bien en este tercer día de la Semana de Teología. Cristo es príncipe de la paz y gracias a Cristo nosotros podemos acercarnos a la construcción de la verdadera paz. Qué bueno, Padre Wilson, realmente es un tema maravilloso y abarcante, porque la paz, la restitución de la paz, lo tenemos muy impregnado, tanto en la vida social, vida comunitaria, como hoy explicaste, en la vida religiosa, ¿verdad? Entonces, muy interesante cómo restaurar la paz y ese respeto, esa paz que nace en el corazón y va unida a la justicia. Realmente es
impresionante el tema, así que muchas felicidades, felicitaciones por la elección del tema. Y queremos también que sepas que este canal está abierto al seminario, a los seminaristas, sacerdotes, tiene varios programas. Ofrecemos también un momento de reflexión, un espacio también si ustedes quieren para que, o sea, si quieren desarrollar algún tema o desarrollar un programa, está abierto este canal para toda la iglesia. Muchísimas gracias también por esta oportunidad de llevar estos temas de nuestra Semana de Teología a los diferentes rincones de nuestro país y por supuesto también a nivel mundial, internacional, porque a través de los medios de comunicación llegamos lejos y creo que es una manera de evangelizar también a través de estos medios de comunicación. Así que de mi parte también agradecerles por venir a acompañarnos y a difundir este mensaje que nos viene de Dios, que es la paz, el aguapú que necesitamos en nuestra vida. Bueno, muchas gracias, Padre Wilson. Gracias a ustedes. Él es seminarista, él está realmente, estoy feliz porque veo muchos jóvenes, por lo tanto queremos que la teleaudiencia te conozca, queremos que la teleaudiencia de Yande Yarañe y de todas las redes, ¿verdad?, te conozcan y le dejo un mensaje. ¿Qué impacto tiene sobre un joven el tema de la paz? Mi nombre es Jesús Garcete, pertenezco a la diócesis de Ciudad del Este. Y bueno, es importante recalcar y pedir la paz, especialmente en nuestras oraciones, porque atravesamos un mundo donde hay mucha desigualdad y realmente la paz es importantísimo y tener presente siempre en nuestras oraciones. Y como joven, ver también la realidad que muchas veces no nos damos cuenta. Pero para eso están las redes sociales, que podemos ver y conocer también la realidad que mucha gente atraviesa en nuestra sociedad y en nuestro mundo actual. Bueno, muchas felicidades a todos los jóvenes que también participan y por ese gran interés que lo tienen. Por lo tanto, felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Proseguimos con esta parte de las preguntas. Les invitamos a acercarse y vamos a compartir las preguntas con el Padre Víctor Cabañas. Ahí están las hojitas. Entonces, ahí está, bueno. Sí, padre. Ahí está. Y después, mientras tanto, voy a recibir estas y si por ahí hay más. Ah, sí. Ok. Y ya vamos a dar también el micrófono. Padre, ¿puede comenzar usted mismo? Padre Javier, le damos la más cordial bienvenida. Aquí. Gracias. Víctor, muchas gracias. Yo quería que nos ayudases a entender una frase que el Papa León dice y repite muchas veces, y es la paz desarmada y desarmante. Porque lo que nos has contado de paz y justicia, la justicia implica un orden conforme a las exigencias, conforme a un orden internacional, conforme unas bases de entendimiento, de verdad. O sea, todo eso como la base. Luego has hecho referencia a la persona de Jesús, que deja de ser el cordero inmolado sufriente. Entonces, ¿cómo entender esta afirmación del Papa León, la paz
desarmada y desarmante. Bueno, Jesús en ningún momento, ¿verdad?, dice, bueno, muchachos, a la carga, fuerza. ¿Se acuerdan cuando está en el Getsemaní que Pedro saca el cuchillo, dice, ¿se acuerdan? Y enseguida luego ya le corta así que la oreja ahí a Malco. Y Jesús le dice enseguida, guarda, 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 no. Ustedes recuerdan que todo en el aspecto bíblico encontramos que los seguidores de Jesucristo estaban pensando que Jesús verdaderamente era el Mesías, pero en la mentalidad de ellos como el rey David. Cayuari, ¿verdad?, que tiene que venir y tiene que hacer estilo EPP que nosotros tenemos ahora. Queremos estar armados, luchar contra el poder, etcétera, corrompido, que es cierto, o sea, hay mucha corrupción, hay mucha mentira, hay muchos ladrones, ¿verdad? Y entonces el pueblo en un momento se cansa. Pero esa frase espectacular del Papa León XIV cuando dice que esta paz nos es desarmante. ¿Por qué es desarmante? Porque en la medida, como decíamos en nuestra presentación, de que nosotros vivimos la justicia, en la medida, el shalom prácticamente está supeditada al tzedek, es decir, el shalom, la paz, está supeditada. ¿Depende de qué cosa? De la justicia. Y entonces en este sentido es desarmante. ¿Por qué? Y porque si nosotros hacemos guerra y si nosotros comenzamos a pelear y hacemos de francotiradores o lo que sea, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? Creando mayor dificultades. Y entonces por eso la propuesta de Jesús, la propuesta del Evangelio siempre va a ser una paz totalmente desarmante, o sea, nos desarma, pero porque nos pone como el arma principal en todo caso va a ser el amor. Pero el amor que tiene que ser un amor bien concreto, que es la justicia. Entonces por eso cuando presentábamos y decíamos aquí los dos elementos que están supeditados uno al otro, lo que Isaías ya en el Antiguo Testamento 9:6 nos dice directamente, ¿verdad?, que aquí el tzedek, la justicia, es esencial para que exista paz. Entonces aquí el que nos desarma totalmente es cuando Pablo en Efesios capítulo 2, 14 y 15 nos dice, bueno, adherite a Jesucristo, viví el Evangelio de Jesucristo, y eso nos desarma. Y podemos decir incluso, Padre, gracias por esa pregunta, porque es una síntesis. Esta pregunta nos hace hacer la síntesis de todo lo que estuvimos reflexionando, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros nos adherimos totalmente al Evangelio, si nosotros verdaderamente fuésemos cristianos, así como decimos que somos, ¿o sos cristiano, te bautizaste? Sí, yo bautizado, todos somos bautizados. Pero después cuando miramos la realidad, parece que vivimos como si fuésemos paganos. Es decir, estamos todavía armados hasta los dientes. ¿Y por qué? Porque uno se tiene que defender contra el otro. Porque el otro viene, te roba, el otro viene y se te pone encima, el otro tiene el poder, el otro tiene más autoridad, el otro entonces con mucha facilidad va contra tus derechos, los derechos de la comunidad, y otro como tiene mucho poder, entonces insiste más todavía. El Evangelio en que vienen los dos hijos del Zebedeo, ¿se acuerdan? Hoy es el Evangelio ese, ¿verdad? O ayer fue. Hoy es, ¿verdad? Cuando vienen ahí a decirle a Jesús, yo quiero estar a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, ¿qué es lo que ellos están pensando? Y justamente están pensando simplemente en el reino humano, en el reino humano. Quiero ser ministro del presidente de la República ahí, y para tragar un poquitito, tener ahí mi comisión, mi maletín. Pon aquí nosotros dos, a tu derecha, a tu izquierda. Sin embargo, la primera forma también podemos entender, Jesús nos desarma, pero nos desarma también espiritualmente. O sea, esta mentalidad que podemos tener de querer aparecer y querer estar por encima de los demás, el Evangelio de Jesucristo y la propuesta, que ya lo vemos desde Isaías, ¿verdad?, Antiguo Testamento, es una paz totalmente y una presencia del Cristo que nos desarma la propia vida, la propia mentalidad. Gracias. La siguiente pregunta.
la paz como fruto de la justicia. ¿Cuáles son los ídolos actuales que nos alejan o nos impiden realizar esta justicia en lo personal, familiar, en la comunidad y como nación? ¿Y cómo superarlos? Bueno, aquí esta pregunta es para otra charla de 1 hora, ¿verdad? Porque justamente engloba un poco los ídolos actuales. Y el ídolo number one somos nosotros mismos, es decir, cuando miramos nuestro propio ego, buscamos lo nuestro, y en todos los ámbitos, aquí por ejemplo puso familiar, nuestra comunidad, yo hasta diría nuestro seminario, ya que estamos aquí, seminaristas, o nuestra iglesia, nuestras capillas. Los sacerdotes conocemos muy bien, ¿verdad? Porque muchas veces vamos y muchas veces encontramos rivalidades. Y Pablo mismo, 1 Corintios, ¿se acuerdan? Capítulo 1, ahí versículo 10 en adelante comienza a hablar. Dice, ¿cómo escuché ustedes que son cristianos y hay división entre ustedes? Uno dice que es de Pablo, otro dice que es de Cefas, otro dice que es de Cristo. Yo, dice, no bauticé a nadie, ni en nombre de Pablo, nadie, etc. Bueno, ¿qué significa esto? Que los ídolos actuales, en primer lugar, somos nosotros. Y esto nos hace entender el Génesis, capítulo 3, versículo 5, ¿verdad? Cuando nos habla, si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser como dioses. Es decir, somos nosotros que nos ponemos por encima de Dios. Pero tal vez nadie pensó y dijo, yo soy más que Dios, yo soy Dios. Nadie pensó así. Pero con nuestras actitudes, con nuestras prepotencias, nosotros nos consideramos ídolos. Ese es el ídolo. Los obispos latinoamericanos, 1969, hablaban de las 3 P, ¿se acuerdan? Poder, plata y placer. 3P. PPP. Poder, plata, placer. Pero simplemente para decir que en el fondo, ¿quién es el que busca el poder? ¿Y nosotros? ¿Quién es el que busca la plata? ¿Añadende? ¿Y quién es el que busca el placer? Hasta de forma injusta. Entonces, cuando nos está diciendo que impiden realizar esta justicia, y claro, ustedes escuchan ahí gente, no sé, en Itaipú, Yacyretá, instituciones, pero gana millonadas. Pero plata con los güey, plata, y eso es del pueblo. O sea, Itaipú es de Paraguay y Brasil juntos. Y sin embargo, justamente el Evangelio de hoy dice, los gobernantes, ¿cómo dice? Que creen que ellos son dueños, se hacen dueños, dice, así mismo. Jesús el que dice, no soy yo, el chao, dice. Y bueno, y así dice Jesús. Ustedes se creen dueños. ¿Es cierto? O yupimían de ahí. Vos sos mi socio presidente aquí. Vos sos mi socio director aquí. Vos sos mi socio en Yacyretá. Hoy me ha consejero consejero. Aconseja no sé qué cosa. Y todo eso repartija de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que impide, dice? Qué linda esta pregunta, ¿verdad? Que hicieron aquí. ¿Qué es lo que impide realizar esta justicia? Y ahí está. Somos nosotros mismos. Y Efesios nos decía, Cristo es la plenitud, es decir, si nosotros somos cristianos auténticamente, si nosotros decimos que vivimos el Evangelio, entonces no puede existir esto. Uno se pregunta, el asunto es que nosotros muchas veces entendemos, y esto tal vez es otra respuesta muy importante a esta pregunta, entendemos o pensamos que la religión es simplemente una ritualidad. Yo estoy bautizado, soy cristiano, nosotros vamos y pensamos que evangelizamos porque le bautizamos, le derramamos agua y no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces, mucha atención porque aquí estamos los futuros pastores de nuestra iglesia paraguaya. Así que tenemos que pensar y entrar en serio y llegar a lo que hoy nos propone esto de la paz y la justicia. Solamente habrá shalom e irene, paz verdadera. Y nada nos va a impedir en la medida en que nosotros, en lo personal decía, y en lo personal es la conversión. En el fondo no podemos ir a otra parte, es la conversión, en lo personal. En lo familiar, y bueno, ahí ya vamos a entrar en todo lo que es la parte educacional. A ver, papá, mamá, ¿cuál es nuestra responsabilidad
en la educación de nuestros hijos. Si seguimos teniendo los famosos Nepo Baby y otras cosas más, ¿qué educación le estoy dando yo a mis hijos? Pero no es lo solamente porque yo le pongo ahí a mi hijo, porque se la ha mandado, porque tengo el poder o porque tengo amigos que le pueden poner ahí, ¿verdad? Sino que también nuestra sociedad, y yo escucho a muchísimos jóvenes, y ustedes también en sus audiciones pastorales, cuando van a las capillas, muchos jóvenes dicen, ¿para qué vamos a estudiar demasiado? Si total, cuando estudias a mí, tú ya o ganás, tú ya y mondás, tú ya todo lo que ya. Y entonces, ese pues es el famoso mal ejemplo, ya dejáis señalar. Entonces, esto impide realizar esta justicia y que exista paz. Porque ya dijimos que la paz no es la paz silenciosa donde no va habiendo un bocapullo o lo que sea. No es esa la paz. La paz, el shalom en hebreo, quiere decir la realización y la planificación del hombre, es la felicidad del hombre. Cuando yo salgo a la calle y le veo a ese indígena o le veo a ese chico de la calle en el semáforo, no sé si nosotros le preguntamos y le decimos, che, vos sos feliz, estás contento o lo que sea. Tal vez por ahí, por decir nomás, me va a decir, sí, soy muy feliz, y están de acuerdo a su condición, ¿verdad? Porque ya él está acostumbrado a esa realidad. Pero si nosotros miramos y vivimos en casas lujosas, estamos bien, todo va bien para nosotros, miramos y decimos, me parece que esta persona no llegó todavía a una realización plena de su personalidad, de su humanidad. ¿Entienden? Entonces, por eso, en las familias, ¿cómo educamos a nuestros hijos? En la comunidad, la misma cosa. Una comunidad, yo le decía, aquí entre nosotros mismos. Nuestro seminario, para que funcione aquí y vivamos contentos y pasemos ¿cuántos años están aquí? ¿Cuántos años usted está aquí en el seminario? 7 vio, o 6, o 5. ¿Cuántos años venía bebé? 7. Bueno, 7 años puede ser para vos de infierno o puede ser de cielo. ¿Por qué? Porque eres are y cuál de la pisacuera. Entonces, somos nosotros. Eso pues es lo que estuvimos hablando. Isaías y Efesios. Si somos hombres de fe, hombres de espiritualidad, hombres que buscan y están enamorados de esa vocación y de ese llamado que Dios nos hace, claro que vamos a vivir en el shalom, en la paz. Entonces eso en la comunidad. Y como nación, ya dijimos, en la medida en que también nosotros tengamos esa capacidad de saber elegir dentro de nuestra comunidad, y los que se ponen como tendotanas allá tienen esa conciencia y no van ahí, fíjense nomás en las campañas políticas, pero millones gastan, millones. La vez pasada yo estaba preguntando cuánto cuestan esos tableros lumínicos que te ponen. Pasan 1500 veces en el día, 1500 veces pasan. Pues yo pues quise poner también ñande yarañé, gente moya muy se la ñande yarañé. ¿Saben cuánto cuesta? 50 millones. Japean de gastar 50 millones, etcétera, para poner ahí, ¿verdad? Hacer publicidad, propaganda. Pero, jape, donde humilla recupera pana, jape, se recupera nada. Oye, pagar donde él ande sueldo minte. No creo que recuperes todo lo que gastaste, ¿entendiste? Y entonces por eso que después se unen, ¿verdad? Entonces como yo no tengo el fondo, tengo que tal empresa, debo ser colón, debo ser candidato, donde opeamos, es muy alto. Pero después entonces viene la corrupción. Porque vos me ayudaste y yo te tengo que devolver tu inversión. Así que te invertí a perder agua, así que invertí a ganar agua. Y ahí entonces ya viene la ley del Maquiavelo. Entonces ya no estamos, linda pregunta verdaderamente, porque nos hace pisar nuestra realidad y la que estamos viviendo, ¿verdad? Cada día. Bueno, pero hay muchas preguntas, entonces puede ver ya lleva. Sí, otra pregunta, sí. Padre. Dice, ¿cree que la iglesia, cuando propone también acogida a todos, promoviendo una paz, algunas posturas antiguas no hacen en parte una paz selectiva? Es decir, como el tema de la homosexualidad, el concubinato, los escándalos que a veces suelen estallar dentro de la iglesia. Una paz que solamente esté determinada para aquellos que estén de acuerdo.
Bueno, la iglesia siempre es humana dentro de la comunidad, pero los principios y los valores son claros y claves. Entonces, aquí no es tanto porque la iglesia diga, ¿verdad?, esto está bien o esto está mal, ¿verdad? La iglesia siempre será como una mamá, como maestra, pero la iglesia no puede tampoco cambiar el evangelio, ¿entienden? Podemos ayudarnos. Pablo, ¿qué hace? Está la famosa, ustedes ya habrán estudiado o van a estudiar lo que todavía no estudiaron, la ley paulina, ¿verdad? Y está la ley petrina. Los que van más con el sentido directamente de la ley por la ley, pero también Pablo, que ante ciertas cosas medio cierra el ojo, pero no en función de que viva la pepa y ustedes pueden hacer lo que quieran después. Por eso decimos, este tema me parece que es un tema, no sé cómo lo pensaron, pero es el centro, ¿verdad?, de nuestra vida, porque en la medida en que nosotros asumimos el evangelio, en la medida en que nosotros asumimos la propuesta de Dios, cómo nosotros vamos a realizarnos como comunidad, como personas. Ya les dije ya, mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Viste que es una mano que lava a la otra mano. Sino que siempre nos lavamos uno al otro, la comunidad. Entonces, esta iglesia, que ante estos problemas, homosexualidad, concubinato, escándalo, estas cosas existen. Y mientras el mundo sea mundo, seguramente que vamos a tener siempre. Pero no se olviden, el evangelio siempre habla de misericordia. Misericordia y amor. ¿Por qué? Porque lo que busca, en todo caso, no es la intransigencia, sino que a través de, muchas veces, la dureza. Colita ahí, chicote o lo que sea. Pero no porque no te quiere, al contrario. Quien bien te quiere, te hará llorar, ella lleva. El que te quiere te aporrea, dice. Es decir, te da un poquitito chachar la cola, pero solamente en vista de vivir auténticamente lo que nosotros en este caso le llamamos el shalom, la paz, la integralidad del hombre, de la persona, de la comunidad, nuestra realización como persona, como familia, como nación. La siguiente pregunta. ¿Cómo se entendería en este contexto Mateo 10, versículo 34? No penséis que he venido a traer la paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. Esto se refiere directamente, no como una contradicción al shalom, a la paz, a la Irene que nosotros estamos diciendo, sino que justamente acabamos de decir nosotros, nuestra lucha es una lucha con nosotros mismos. Pablo incluso dice, es una lucha con el espíritu, dice, ¿verdad? De Pioñonero, entonces, de Shai Añonero con el espíritu. Nos eran de Crisel, pum, 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 boca, pum, aquí para allá. Como hay eso que ven, parece que ven fantasmas ya. ¡Ay, me apareció! ¡Ay! Y bebé, que pame. Esas cosas no pasan así, ¿verdad? Sino que yo quiero ver tu guerra, es decir, eso que te causa un conflicto en tu vida, esa es la verdadera guerra que vos, quiero ver la guerra, tu guerra espiritual, a eso se refiere. Los grandes santos de la iglesia nos hablan de esa guerra espiritual, ¿verdad? Subir la montaña, escalar, esa es una guerra espiritual, es un ejercicio que tenés que hacer para llegar hasta arriba y así sucesivamente, ¿verdad? Subir el Carmelo, todas esas cosas. Todo esto nos está hablando de esto que ellos quieren poner en práctica, ¿verdad? Mateo 10:34, cuando te habla, no piensen que he venido aquí a traer la paz. Yo vine a traer la guerra, pero vine a traer la guerra ¿a quién? Al verdadero seguidor de Jesucristo. Y esto no nos tiene que escandalizar o, no sé, dejar, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Jesús viene aquí a traer la guerra, y después sigue luego. Padre contra hijo, madre contra hija, nuera contra suegra. Que veas, peonina, nuera contra suegra, suegra contra nuera, vea cierto y te. Bueno, ese otro menos es igual, hijo oro sandía ya. Bueno, pero no hay que tomar al pie la letra, sino que aquí lo que quiere decir es que va a lo más profundo de tu lucha espiritual.
Y Jesús siempre luego dice, no te habla de un famoso, como hablan los protestantes, el evangelio de la prosperidad, evangelio de la prosperidad. Si vos le seguís a Jesucristo, de plata ganán, de rico ganán, porque ojo por ambande, porque Jesús te ha salvado. No, Jesús dice, tome su cruz y me siga cada día. De irietende y de dulce de leche. No. O sea, esto, el evangelio nos hace entender muy bien, Mateo capítulo 10, 34, de un aspecto de lucha interior, lucha espiritual. Padre, esta pregunta también sobre el fanatismo religioso. Tiene mucho que ver es como una pregunta, ¿no? Tiene mucho que ver en nuestro país para que no haya justicia real y se apague la paz. Este es otro de nuestros problemas que ustedes van a lidiar mucho, porque últimamente en nuestro país ha entrado mucho la cuestión del protestantismo y las sectas. Así es que ya lleva. Porque como dicen los redentoristas, hay que patear la calle, patear la calle, es decir, salir, visitar, conocer la realidad. Porque muchas veces la gente se desilusiona por A o por B motivo, y desde ahí cuando entra este aspecto, ¿verdad?, del fanatismo religioso, cuando decimos hoy hablamos de fanatismo, quiere decir que nosotros no tenemos ya la capacidad de dialogar. El fanático no puede hablar con nadie, porque el piñón fijo, tú, ¿entiendes? Pero atención, eso no es solamente también con las sectas o lo que sea, sino que también entre nosotros mismos muchas veces, dentro de la iglesia. Hay movimientos y hay grupos muy, muy cerrados, muy fanáticos, ¿entiendes? No quiere decir, como dijimos con la pregunta anterior, que vamos a renunciar al evangelio, sino que Jesús siempre ha sido muy misericordioso. Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2, ¿se acuerdan cuando dice que muchos publicanos y pecadores se acercaban a Jesús? ¿Por qué? Y no es porque ellos eran buenitos, pecadores ellos, publicanos, pero sin embargo los recibían su misericordia. Y entonces de ahí, Pablo también dice, yo me hago pagano, me hago griego con esto, me hago lo que sea, con tal de ganar a alguien hacia Cristo, es decir, anunciar la buena noticia, hacerle llegar la buena noticia. Entonces, el fanatismo religioso tenemos que dejar de lado. Y siempre el fanatismo religioso después te va llenando la cabecita y ya te hace pensar cualquier otra cosa, ¿verdad? O sea, ahí te permite de todo, vale todo, ¿verdad? Había una novela brasilera y hoy vale tudo, o sea, amiga, tú ella por ella por sea, con tal, eras hablando de diezmo, eras apea, eras jamón, entonces sí, lo momentata 3, 4, 5 veces, después hay problema. No, eso entonces es lo que justamente quita la posibilidad de una paz, porque después nos volvemos fanáticos. Y yo les puedo decir, pues yo escucho mucho y así recorriendo, muchas familias, por ejemplo, cambiaban de religión ahí. Domingo no se pueden más reunir en su casa. Les aseguro, ustedes van a tener esa experiencia como futuros sacerdotes. Van a venir y le van a contar. En casa dicen no podemos más ir porque viene nuestro hermano que cambió, se fue a la secta. Viene Omombocala y Santo la y vean ahí en mi mío y Pepe. O cuanto Omagela y hermano y voy esto y aquello y la religión. Y solamente tiene 1 o 2 versos que siempre repita. Ustedes son idólatras. Éxodo 20, capítulo 1. Diga, tú ni caruete y asado por nada y domingo. Y claro, fanatismo. Y esa es la realidad, ¿Se quiere aceptar o no se quiere aceptar? Entonces hay que mirar cómo verdaderamente entonces pastoralizamos y evangelizamos nuestra cultura paraguaya. La última pregunta, en honor al tiempo, hicimos un resumen teniendo en cuenta las últimas preguntas, porque hay varias, pero en honor al tiempo, esta es la última pregunta. Si Jesucristo es el verdadero príncipe de la paz, ¿por qué toda la sociedad que rechaza la justicia, la verdad y la dignidad humana termina construyendo una paz aparente, frágil y destinada a convertirse en violencia y sufrimiento?
Bueno, esta pregunta, como Jesús mismo antes de subir al cielo, ¿se acuerdan? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 1 al 11, hace poco leímos, ¿verdad? Espíritu Santo. Ahí hay uno que le pregunta, Oyupita más Jesuina, y le pregunta, Jesús, es ahora que vas a restaurar, ahora que vamos a vivir en paz, ya que vos sos el príncipe de la paz. Hágame de la restaurata del Paraguay, hágame de la Jacoponambata, vamos a estar mejor. Ahora, amigo, lo que vamos a estar todo mejor. Ahora, amigo, vos oye, estamos a jugar de Jesús, ¿no? Y miren lo que le responde Jesús. Por eso yo le tiro también la pelota a Jesús para que le responda a ustedes. ¿Qué le dice Jesús? Eso dice, ni ustedes, ni yo, no sé, dice, ¿cuándo se va a restaurar Israel? Nosotros tenemos que cambiar. Yo no sé cuándo se va a restaurar tu familia. Yo no sé cuándo se va a restaurar tu vida. Yo no sé cuándo se va a restaurar el Paraguay. No sé. Senda ya divino, senda de de Yara. Y dice, ¿quién es el único que sabe? Y le dice, el único que sabe es Dios Padre, dice. El único que sabe. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Que solamente Dios Padre sabe cuándo este Paraguay se va a restaurar o cuándo nosotros como cristianos vamos a restaurarnos y vamos a dejar de ser corruptos, vamos a dejar de mondajá y vamos a poner nuestras instituciones al servicio de la gente, que es nuestro remedio. Ahora cae en la unidad Ponjá, por ejemplo, en los hospitales. Ahora cae. ¿Cuándo? Y eso también Jesús le va a decir a cualquiera que le pregunta. Ustedes vayan y le récenle un poco a Jesús ahí en la capilla. Jesús, ¿cuándo es lo que vamos a tener remedio en el hospital? ¿En IPS? ¿Cuándo es lo que nos vamos a tener más chicos en la calle? Se llamando eran las preguntas claves que me hacían los chicos en los retiros espirituales que yo tenía con ellos. Todos los jueves tenía, ¿verdad? Y siempre me preguntaba, ¿por qué lo que Dios es tan malo? ¿Por qué? ¿Por qué? Que permite que existan chicos en la calle, que no exista remedio, que hayan pobres, etc. Y Jesús mismo le dice, solamente Dios Padre sabe eso. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe cuándo nosotros vamos a convertirnos verdaderamente. El día en que, lo que dijeron aquí, ¿verdad? Nosotros decimos príncipe de la paz, llegó cristiano, llegó bautizado, pero el día que, si nosotros seguimos así, sin que exista una verdadera conversión, o si no, lobos vestidos de ovejita, entonces porque nos derramaron el agua, etcétera, pero no vivimos el evangelio auténticamente. Entonces, queridos seminaristas, queridos amigos, nosotros tampoco sabemos cuándo va a ser esta renovación, ¿me entiendes? Y eso solamente Dios Padre sabe, porque solamente Dios Padre sabe tu corazón. Araca en de la araña convertida, porque el día en que te convertís, ahí va a cambiar. Y eso hace una síntesis, gracias, Che, porque esta pregunta es espectacular para hacer la síntesis, lo que nosotros dijimos. Isaías 9:6 nos decía, el príncipe, ¿verdad?, que se nos presenta aquí, siempre está, el shalom está supeditado a la justicia, Que no haya remedios, que no haya, entonces que haya chicos en la calle, eso es injusticia, Entonces no puede haber paz. Y no es una paz verdadera, es una paz guau. Y entonces, la respuesta final, Efesios capítulo 2, versículo 14-15, ¿qué dice? La paz verdadera es Jesucristo. Pero cuando dice la paz verdadera es Jesucristo, no es que vos te vas ahí, ay Jesucristo, se me pinimba, ay Espíritu Santo, ahí se me pinimba, de la iponaina. Pero viene ese peine mondán corrupto allá por la sea. No, Señor. La verdadera paz es la verdadera conversión. Y ahí sí podemos decir que nosotros ya no vamos a vivir en una paz aparente, no vamos a vivir en una paz frágil, sino que vamos, viste, interesante lo que pusieron aquí, porque esa clase de paz, dice, se convierte en violencia, se convierte en división y se convierte en sufrimiento. ¿Y cierto? Mientras nosotros seamos toamos coñañande, decimos algo, prometemos algo, pero veis, peña en su hueve, ya por la ya por sea. Muy bien, Padre Víctor, queremos nosotros finalizar esta
esta noche con la entrega del certificado de reconocimiento, la Facultad Eclesiástica de Sagrada Teología, Campus Asunción, certificado de reconocimiento otorgado a presbítero doctor Víctor Cabañas por su valiosa ponencia, Relación entre paz y justicia, desde el príncipe de la paz, Isaías capítulo 9, versículo 6, a Cristo nuestra paz, Efesios capítulo 2, versículos 14 al 15, en el marco de la 40ª Semana de Teología, la paz, tiempos de guerras, conflictos y crisis mundial, llevada a cabo desde el 25 al 28 de mayo del año 2026. Los abajo firmantes: decano, presbítero doctor César Neri Villagra, director académico, presbítero doctor Wilson Garay. Le hacemos entrega, Padre Víctor, de este certificado de reconocimiento. Vamos a culminar con la bendición, la oración bendición correspondientes. Nuevamente agradecemos a Dios por intercesión de la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a recibir la bendición del Señor y posteriormente vamos a proceder a los sorteos de los libros. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos quedamos aquí para proceder al sorteo.